Muy buenas noches. Aún no acabábamos de salir de la resaca electoral del 20N cuando ya en Galicia se comenzaba a hablar de un posible adelanto de los comicios. La legislatura remata la próxima primavera y es el presidente de la Xunta quien tiene la potestad de convocar las elecciones y, por supuesto, de adelantarlas. En el resumen de hoy veremos cómo los políticos de los tres partidos se refieren a este asunto. Comenzamos con el portavoz del Partido Popular y conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. Con estas últimas medidas que se han tomado hace nada en el Consejo de la Xunta de la semana pasada, ¿se cierra el plan de ajustes de la función pública? Mire, yo aguardo que sí, desde luego lo que hemos hecho, referido al diálogo, voy a parar un momento porque es que es muy importante, hemos estado abiertos al diálogo hasta el último momento, donde hubo que llevar pues este acuerdo al Consejo de la Xunta. Hubo 3 reuniones donde los sindicatos, pues en fin, nos dijeron desde el principio que su postura negociadora era no negociar nada en absoluto. Yo creo que se equivocan, pero nosotros tenemos que respetar esa postura y cada uno que tome nota, los que tienen que estar representados por los sindicatos y lo que hay que hacer es no negociar para nada y al mismo tiempo que examinen la postura de un gobierno que ha querido ser responsable y que al final tiene que tomar decisiones. Venimos ya trabajando 3 años y creo que nadie lo pone en duda de una forma rigurosa, teniendo la austeridad por bandera y cumpliéndola. Intentando cortar todo aquello que es prescindible en estos momentos para no tener que cortar aquello de lo que sí que no podemos prescindir, todo el gasto social, toda una serie de cosas que un gobierno tiene que garantizar. Y oiga, yo aguardo que estamos, yo creo sinceramente, mejor que otras comunidades autónomas, sobre todo las que acaban de salir de un gobierno del Partido Socialista, algunas de las cuales están en una situación complicadísima, y nosotros, oiga, llevamos 3 años, también nos dejaron una buena herencia de deuda económica el bipartito, pero llevamos 3 años corrigiéndola, y yo creo que esta medida que nos va a permitir ahorrar en torno a 80 millones de euros, bueno, pues nos va a permitir tener una gestión no fácil en el tiempo que nos queda, pero en fin, poder seguir garantizando una serie de cosas fundamentales, entre ellas, por ejemplo, no tener que bajar el sueldo de los funcionarios como acaba de hacer Cataluña el viernes pasado, un 3%. Aquí el sueldo de los funcionarios se va a mantener y eso lo podemos garantizar en estos momentos. Bien. Hace unas semanas o un mes igual, usted afirmaba que cabía la posibilidad de un adelanto electoral en Galicia, que no era una posibilidad que no era excluida. Sabemos que esa competencia evidentemente es del presidente de la Xunta, sin embargo se lo pregunto, ¿es posible que haya un adelanto electoral en Galicia? Mire, yo lo que dije es que efectivamente que es el presidente el que tiene que decidirlo y como a la pregunta de dice, oiga, ¿y la van a agotar? Como no se dice y cuando decimos es el presidente el que lo decidirá, bueno, entonces parece que el hecho de no negarlo incluye afirmarlo. Yo lo que puedo hacer es una afirmación fundamental. Nosotros no vamos a decidir la fecha electoral en función del ventajismo político o de lo que más le convenga al Partido Popular, porque entonces las convocaríamos inmediatamente a la vista del estado en el que se encuentra el Partido Socialista y el Bloque. Pero yo creo que lo que tiene que hacer un gobierno, efectivamente lo sustenta un partido, pero un gobierno, y el presidente Feijóo es el presidente del gobierno, es gobernar el día a día y no decidir la fecha de las elecciones en función del resultado electoral, porque eso es secundario frente a la dureza que tenemos ahora mismo en lo que hay que hacer en el día a día y las medidas que hay que tomar. Con lo cual, las elecciones serán cuando toquen, las decidirá el presidente y lo que le puedo asegurar a todo el mundo es que no perdemos el tiempo discutiendo todo el día como hacen, por ejemplo, el señor Pachi Vázquez, que habla todo el día de cuándo va a convocar las elecciones del Partido Popular. En fin, comprendo que es mejor eso que hablar de las cosas de su partido. Nosotros nos dedicamos a gobernar y las elecciones serán cuando toque. Cuando se celebró el Congreso Nacional del PSOE, la mayor parte de los análisis periodísticos coincidían en que el Partido Popular prefería que ganase la Secretaría General el señor Rubalcaba, porque le conocían, porque Carmen Chacón era una incógnita, porque Rubalcaba acababa de pasar por unas elecciones y había tenido el peor resultado de la historia. Ahora se va a celebrar en Galicia el Congreso del PSOE gallego. ¿Es Pachi Vázquez el candidato preferido del PPDG? Bueno, eso de que se va a celebrar, en fin, uno cuando oye las noticias del PSOE ni siquiera ellos tienen claro si van a hacer el Congreso o no. Mire, a mí me gustaría, o nos gustaría en el Partido Popular de Galicia que quien tuviera que estar al frente después del Congreso del Partido Socialista, en fin, fuera una persona responsable y constructiva. Hay gente que no se lo cree, en el Partido Socialista a veces no se lo creen, pero decimos totalmente en serio que si nosotros queremos hacerlo bien, necesitamos una oposición enfrente, que también sea una oposición fuerte, constructiva, cohesionada,
que haga propuestas, que haga la crítica cuando procede, que, en fin, para eso uno está en la oposición y nosotros lo estuvimos, pero que tienen una unidad que les permite una coherencia y ser un poco un contrapunto al gobierno. En fin, yo creo que no lo están consiguiendo, ni muchísimo menos, y no es bueno tener unos partidos en la oposición. Y ahora hablamos del Partido Socialista como los que tenemos en Galicia, pero, en fin, eso es cosa suya. Yo creo que hay muestras todos los días tan evidentes de división, de incoherencia, de falta de rumbo, que, en fin, lo mejor es echarse a un lado como partido, tener respeto por lo que le esté pasando a otros partidos, pero también, en fin, decirle a la gente que observe y tome nota de lo que hay, en fin, lo que muchas críticas sin sentido hacia el gobierno, y después hay que ver lo que ellos tienen en su casa. Yo les deseo que se arreglen cuanto antes. Cualquier candidato que decidan poner los partidos de la oposición será nuestro rival y nosotros lo respetaremos. Y sobre preferencias, en fin, yo digo que a mí me gustaría ganarle a unos partidos de la oposición que estuvieran cohesionados, pero no depende de nosotros. Si nos los están poniendo fáciles hoy, mire, yo prefiero pensar que es que nosotros, ellos son nuestros rivales en las elecciones, lo van a ser, pero creo que nosotros no tenemos que ganar porque el PSOE lo haga muy mal, que lo están haciendo. Tendremos que ganar porque lo hemos hecho bien como gobierno, y eso es lo que nos tiene que preocupar. Si después ellos se empeñan en facilitárnoslo, dando una imagen de falta de alternativa, pues oiga, yo no le voy a decir que eso me disguste, ni muchísimo menos, pero creo que un gobierno tiene que ganar las elecciones por los méritos que hace y no por los deméritos de los de enfrente, que efectivamente se están produciendo también. Oiga, yo como director de las campañas hasta ahora, pues es un tema que les tengo que agradecer. Galicia fue la primera que empezó con un plan de reestructuración de la administración paralela, que le llamábamos, que ha tenido una primera fase que ya está ejecutada y nos permite ese ahorro demostrable ante cualquiera que lo quiera ver. Y ahora estamos en la segunda fase, precisamente porque creemos que todavía hay que seguir y porque creemos que no hemos acabado. Ahora, si queremos hacer las cosas bien, hay que ir por partes para poder ir ejecutándolo. Hubiera sido muy fácil decir que vamos a suprimirlo todo de golpe, a reestructurarlo todo de golpe, como hizo, por cierto, el señor Zapatero el último año de su gobierno, que dijo que iba a hacer un plan de estos y no hizo absolutamente nada. Nosotros, en un año y medio que hace que lo anunciamos, pues ya estamos en esta reducción. Y hay que seguir porque efectivamente... yo no digo que todos los entes de la administración paralela, todas las sociedades, fundaciones, sean perfectamente inútiles, ni muchísimo menos. Lo que digo es que en estos momentos, a lo mejor antes no los podíamos permitir, pero ahora no. Y por eso no pueden seguir existiendo, por lo menos existiendo como estaban concebidos en una época de bonanza económica. Y dijimos también que no todos vienen de la época del bipartito, aquí en la Xunta. Ellos crearon más todavía cuando dijeron que iban a suprimir, no suprimieron ninguno y crearon más, pero algunos ya venían de antes, de otra época, lo que hablábamos un poco antes, de una época en que había muchos más recursos económicos y probablemente nos podíamos permitir cosas, o a lo mejor ya no, pero existían, que desde luego está claro que son absolutamente inviables. Y bueno, y dijimos que íbamos a atacar este problema y lo estamos atacando. Yo espero que acabemos la legislatura cuando acabe esta segunda fase con ahorro que va a estar entre 25 y 30 millones de euros anuales de reestructuración y supresión de entes de la administración paralela. Primera comunidad autónoma que lo va a hacer. Que aún así se podía hacer todavía más, bueno, probablemente, siempre es posible seguir racionalizando, pero creo que es algo muy meritorio que, por cierto, ninguna comunidad autónoma y tampoco el gobierno central socialista ha hecho. Ahora, anunció el gobierno del señor Rajoy que lo va a hacer y le puedo asegurar que efectivamente es así porque nos están pidiendo datos, nos han pedido datos en estos 2 meses que llevan, que no nos pidió el gobierno socialista y ya lo estábamos haciendo en la época del señor Zapatero en todo el tiempo que estuvieron. Una última pregunta con respecto a esos recortes, nada más. ¿Habrá fusión de municipios o no? Pues a mí me encantaría que lo hubiese, sinceramente, y hemos dado un paso. Antes, cuando se hablaba de fusión de municipios, todo el mundo te decía, palabra tabú, ese tema no lo toques, no te metas en líos. Bueno, pues en fin, ahora ya todo el mundo dice que efectivamente es algo que hay que plantear. Yo creo que el modelo que tenemos en España, con miles y miles de municipios, más municipios en la provincia de Burgos que en toda Galicia, municipios muy pequeños, pero que en su estructura básica son iguales el ayuntamiento más pequeño que hay en Galicia con el ayuntamiento de Madrid, pues una serie de cosas que tienen que tener todos. En fin, yo creo que tenemos que replantearnos seriamente si nos podemos permitir ese modelo o si deberemos tener inteligencia suficiente para, primero, decirles a los ayuntamientos que o se unen para ciertas cosas, aunque sigan existiendo como tal ayuntamiento, pero o se unen para prestar determinados servicios, o por sí mismos y por separado, como hasta ahora, va a ser imposible que los puedan prestar, y después a partir de ahí que se planteen la posibilidad de llegar incluso a unirse como municipios.
Yo creo que si lo imponemos ahora mismo probablemente no funcionará, pero si seguimos trabajando con inteligencia para llegar a fusiones, alguna tenemos que alcanzar. Y se lo digo sinceramente, creo que sería una magnífica noticia. Y esto si se lo digo hace 7 u 8 años, en fin, seguro que tenía llamadas de atención no sé de quién. Y ahora nadie lo discute, creo que es la primera parte para llegar al objetivo y no está tan lejos como algunos creen. ¿Y tampoco está muy lejos la otra parte, diputaciones? Las diputaciones también, estamos de acuerdo. Yo creo que las diputaciones en este momento y con el mapa municipal que tenemos tienen que seguir existiendo. Ahora, desde luego, no tienen que seguir existiendo sin acometer cambios profundos, que creo que tenemos claro cómo van a ser. Y el presidente de la Junta va a mantener una reunión dentro de muy poco tiempo con los presidentes de diputación y les va a hacer una serie de propuestas que, si se aceptan, y yo espero que se acepten, van a suponer cambios importantes en la forma de actuar de las diputaciones y de la Junta. Lo que no podemos es hacer todos lo mismo, actuar todos en el mismo territorio y no estar coordinados, porque al final lo que hacemos es 2 veces una cosa que a lo mejor no era tan necesaria y en cambio donde es imprescindible nadie está haciendo nada. Hay que coordinarse con las diputaciones y la Junta de Galicia y el Estado también, que espero que entre en esto de verdad. Y creo que en poco tiempo la forma de actuar de las diputaciones que conocemos hasta ahora va a tener muy poco que ver con la que tenga que tener en el futuro. Si no, probablemente habrá que acabar planteándose su supresión, pero creo que en estos momentos no es posible, pero sí que tienen que acometer cambios muy profundos y bastante urgentes. El secretario general de los socialistas gallegos no dudó en hacer autocrítica y en proponer estrategias para recuperar el terreno perdido en las últimas citas electorales. En el Partido Socialista Obrero Español, cuando hay un congreso, se tensiona absolutamente toda la organización. Digo la palabra tensiona no en el sentido peyorativo, sino que debe de ser así. Nosotros venimos de obtener un revés electoral de dimensiones bíblicas, ¿no? Entonces no puede pasar que ahora digamos, no, esto lo vamos a llevar como si no hubiese pasado nada. ¿Cómo arreglamos nosotros las cosas? El máximo elemento es siempre un congreso ordinario, distinguimos entre ordinario y extraordinario, en el que se revisa todo. En este momento tenemos 2 grandes dilemas. Nuestro propio modelo socialdemócrata e inevitablemente ponerle cara a nuestro liderazgo en la Secretaría General. A mí por ahora me sigue ocupando más lo primero que lo segundo. Nosotros tenemos que volver a acertar y sintonizar con casi 4 millones de ciudadanos que nos dieron la espalda. Y si me permites la frase, ¿qué vendemos políticamente para que la gente diga, estos son los socialistas que quiero yo, ¿no? Un momento dificilísimo, que la propia derecha que acaba de ganar ve que es muy difícil resolver problemas que antes parecían de una cosa a otra. Ese es el Congreso. Rebajarlo a que si quieres más a papá o a mamá, yo sé que es muy mediático, ¿no? Pero digamos el problema del Partido Socialista de España, del Partido Socialista Europeo, es que tenemos que reorientar las coordenadas políticas de un modelo que venía desde la Segunda Guerra Mundial y que se está moviendo. Mira, nosotros tenemos hoy a 150 personas, te hablo de Galicia, porque te lo podía traslocar a Madrid, pero tenemos a 150 personas hoy trabajando en 19 áreas en las que estamos revisándolo todo. Es cierto que no lo hacemos como un reality, ¿no? Donde cada día contamos nuestras situaciones, ¿no? Pero nosotros, todos, y te digo, todos los militantes, concejales, todos tenemos una sensación de que esto está muy complicado y tenemos que hacerlo. Es cierto que no lo traducimos, porque, en fin, yo entiendo que los partidos políticos estamos para solucionar los problemas de la gente, no para contarle nuestros problemas a la gente, ¿no? Porque si no dirán, ¿a dónde va este? No. Pero te puedo decir una cosa, tenemos todos una percepción de tema grave, de importancia, de que hay que cambiar modelos, de que hay que cambiar modelo de partido, de que hay que cambiar estructuras de participación. Nosotros porque nos tocó. Seguramente en otros sitios los conservadores le pasará esto, en Francia, dentro de 8 meses. Yo me miré y dije, oye, Hollande, el candidato nuestro en Francia, ¿no? Las encuestas dicen que va ganando, que puede ganar, y dije, oye, me voy a leer qué vende, entre comillas, Hollande, la socialdemocracia francesa, qué vende para ganarle a Sarkozy. ¿Qué vende? Nada. Nada, está allí. Está allí, tiene una situación de coste social y él empieza a moverse los entresijos de la socialdemocracia europea para tener oportunidades. Eso lo tenemos que hacer. ¿En esa revisión del mensaje se incluye también una revisión de liderazgo, de líderes? Bueno, los liderazgos sabes que hay que ganárselos a pulso todos los días.
todos los días. Y esto, desde luego, nuestro partido, en el momento que tú no pasas los cortes de liderazgo, te vas para casa. Seremos más directos. ¿Será usted el próximo Hombre, candidato? Yo, candidato, por supuesto. Candidato a la presidencia. Candidato a la Secretaría General. Toca Secretaría General en marzo, ¿no? 9 de marzo tenemos congreso. Yo creo que tengo más liderado con menos liderado que nadie. Mira, yo soy una persona que me dice siempre a mí misma, desde pequeñito supe que nadie me venía a arreglar nada, que había que luchar para defender lo que tú crees por eso, y nunca me arrugué con nada. Y yo soy secretario general en Galicia, desde una agrupación de Carballiño. Nací en Carballiño. Sí. En Orense poníamos, pero de la provincia de Orense, donde nadie me regaló nada. Nadie me regaló nada. Me lo creí, voy subiendo por la cuerda de la política a pulso, y yo soy consciente que el día que afloja la mano me caigo. Por cierto, como casi todo el mundo, ¿no? Entonces eso no tiene que darte ni miedo ni inseguridad. Yo me siento seguro de mí mismo. Soy consciente de que habrá gente mejor que yo, pero el que sea mejor que yo tiene que dar una batalla, ganarla y tirar. Pero hay que estar ahí, ¿no? Yo me siento con capacidades, con ilusión y con ganas. Al final ya veremos, ¿no? Lo primero que retiramos cuando fuimos gobierno fue las fundaciones sanitarias. Las fundaciones sanitarias que se habían creado englobaban casi más gente ellas que todo el resto de las asociaciones. Y le dimos, con bastante coste político, una desaparición a 32 sociedades comarcales, que eran las famosas sociedades comarcales de Andrés Precedo, aquellas que habíamos puesto en marcha, las dejamos ahí perfiladas. ¿Qué varió en Valencia, donde un gobierno del Partido Popular propugna pasar de 100 colectivos a 40, perdón, a 7? Lo mismo que nos pasó aquí. Vivimos ya dos mundos distintos. Un ciclo expansivo en el que parecía que la política podía con todo, a un ciclo de contracción política donde estamos escogiendo qué tenemos que cerrar. O sea, estamos escogiendo si cerramos hospitales, colegios, administración paralela, y al final la política es el arte de escoger y de priorizar. Yo en este momento, asumiendo el coste de no haberlo hecho antes, por eso perdimos, hicimos cosas mal. Si no hubiéramos hecho cosas mal, seguramente hubiéramos ganado, ¿no? Pero yo le digo, a día de hoy, mi responsabilidad política, yo estoy convencido, y yo creo que el gobierno popular de Alberto también está convencido. La administración no puede con eso. De las 69 que tenemos, yo digo orientativamente 6, porque las englobamos en bloques. Unas tienen que pasar a las consellerías, otras se pueden. A lo mejor no son 6 y son 10. ¿Esto qué es? Es un gesto político hacia... Tenemos que reducir una administración paralela que se lleva el 49% del presupuesto de la Junta, 48, perdón. Es cierto que el Sergas pesa mucho. Pero si sacas el Sergas, nos llevamos casi un 20% de administración paralela. En otros tiempos lo hicimos todos, y hacíamos puentes espectaculares como aquel de allí, y hacíamos cosas. Es que el mundo está cambiando, ¿no? Y yo asumo mis errores anteriores sin ponerme colorado o poniéndome un poco colorado, pero yo lo asumo, ¿eh? Han criticado la posibilidad de que se anticipen las elecciones. ¿Quiere esto decir que lo mejor para Galicia es que continúe el PP al frente de la Xunta hasta el final de la legislatura? Sí. Mira, hoy hicimos unas declaraciones en ese sentido, ¿no? Y yo le planteo al presidente de la Xunta que adelante las elecciones para cuando quiera, pero que asuma ese coste. ¿Quién adelanta elecciones? Un gobierno que no puede gobernar. Tú tienes un gobierno de coalición, no consigues apoyos para gobernar y dices, pues yo no voy a estar aquí perdiendo el tiempo, no puedo gobernar, voy a adelantar elecciones porque no tengo apoyos para gobernar. Segunda pregunta, un gobierno con mayoría absoluta, ¿qué explicación da para adelantar las elecciones? ¿Qué puede obtener si le va todo bien? Otra mayoría absoluta. Yo lo que le planteo a Alberto es que no valen las dos cosas. No vale decir, soy un gobierno maravilloso, pero voy a adelantar las elecciones porque no puedo gobernar. Oye, Alberto, te falta un año y pico. Te falta un año y pico. Hacemos el 1 de marzo 3 años. ¿Quién habla del adelanto electoral? ¿La oposición? No, habla el gobierno. Yo hablaba de una automoción de censura. Para nosotros, para la oposición, cuando convoque el presidente, está en su legítimo derecho, lo tiene que hacer. Pero un gobierno con mayoría absoluta que pierde el 25% de su mandato, tendrá que explicar por qué lo hace. El calculismo ese, ¿no? Es que lo hay que hacer porque como Rajoy va a tomar decisiones muy desagradables y va a perder votos, es mejor adelantar ahora. Hombre, eso suena un poco cutre. No, por eso no. ¿Tú qué lo haces? ¿Por cálculo electoral para que antes de que las malas decisiones, no son malas decisiones, digo, de que las decisiones impopulares de un gobierno de Madrid te resten votos? No me parece serio. Por eso que, contestando a tu pregunta, primero,
el Partido Socialista de Galicia, lo dije a la mañana y lo repito, si mañana quiere convocar elecciones, pues mira, yo creo que es un fraude electoral, porque él tiene mayoría absoluta, pero está en su derecho y nosotros vamos a estar trabajando desde el primer día. Segundo, yo le pedí a Feijóo una cosa, en vez de convertir lo que resta de legislatura en minutos basura, en términos baloncestísticos, ¿no? O que decíamos nas aldeas en un partido de fútbol, fai tempo, ¿no? Hacer tiempo para que no pase nada. No, yo creo que tenemos un desafío, que es darle soluciones a este país con propuestas. Le queda un 25% de legislatura por delante, más de un 25%. No es muy normal que el gobierno y el partido que sustenta el gobierno vaya presumiendo es que a lo mejor las adelanta. Hombre, pues si las adelanta usted, bien adelantadas están, pero tiene que explicarle a la gente por qué con mayoría absoluta usted adelanta unas elecciones, ¿no? Una cosa, pero independientemente de la explicación que dé el gobierno, usted como secretario general del PSOE gallego, ¿cuándo prefiere que sean las elecciones? Hombre, yo creo que un compromiso siempre de un gobierno es agotar las legislaturas. Decía Alberto una cosa, permíteme, es que Touriño las adelantó y Fraga las adelantó, sí, y los dos perdieron. Y los dos perdieron. ¿Está usted preocupado? Porque... No, por eso te digo yo, a mí me vale que las adelante. Las quiero adelantar, claro, pero es que la gente dirá, ¿pero qué es esto? ¿Cómo un partido que tiene mayoría absoluta adelanta elecciones? ¿Las puedes adelantar un mes? Hombre, sí. ¿Las puedes adelantar un año y 2 meses? No. Entonces, yo que le digo al presidente, como él quiera, pero le va a su coste. Nosotros estamos preparados como si nos dicen mañana que hay elecciones dentro de 4 meses. Intentaremos hacerlo lo mejor posible. Pero claro, no me vayan a echar a mí la culpa ahora de que el presidente adelante las elecciones. Él tiene que explicar por qué con mayoría absoluta, que eso en el fondo que es una automoción de censura contra el mismo. No puedo gobernar. ¿Cómo no puedes gobernar con 38 diputados, mayoría absoluta, gobernando en Madrid, en las diputaciones, en los ayuntamientos? ¿Por qué no puedes gobernar? Cuando el líder nacionalista, Guillerme Vázquez, estuvo en Galicia Opina, no podía sospechar siquiera el devenir de los acontecimientos en el BNG y optó, como el líder socialista, en reconocer los errores cometidos. Usted ha repetido en muchas ocasiones que el bloque nacionalista galego garantiza que Galicia cuente en Madrid, es la frase que utilizaba. Sin embargo, no parece que este mensaje convenza realmente al electorado. Hay esos 30.000 votos que se han perdido. ¿No le parece que tanto los resultados de las elecciones municipales de mayo y el resultado del 20N demuestran que hay una pérdida de la conexión con el electorado? ¿Qué análisis hace usted? No, bueno, en primeiro lugar eu digo que efectivamente fai falta nacionalismo político en Madrid, bloque nacionalista galego, para que Galicia pese, ¿no? Pese en Madrid, teña peso en Madrid. Eso non é unha afirmación vaga, ¿no? Basta ver como funciona, digamos, en fin, como funciona o Estado español na súa representación parlamentaria e que significa, bueno, pues contar con diputados nacionalistas ou non, según as distintas, vamos a decir, comunidades ou nación do Estado para facer verdade a afirmación. En segundo lugar, porque eu creo que si temos demostrado unha práctica política onde temos, xa digo, feitos constantes, contantes e sonantes que din que nos, dende logo, si vamos ali, de logo, a defender os intereses xerais deste país e, dende logo, a súa maioría social. Bueno, a partir de aí, efectivamente, nós temos os resultados electorais que temos, dende logo no caso que nos ocupa, que son as eleccións xerais, eu non vou a decir nada diferente do que dixen antes, non? Ben, é verdad que nós abordábamos estas eleccións xerais nun proceso para nós difícil, nunha situación difícil, decíamolo nós, decíao tamén todos canto analistas se dedicou a opinar en este país pues, sobre esta cuestión, non? E, digamos, que todo o mundo tracexaba o éxito ou fracaso do bloque nacionalista galego nunha línea que era manter a representación ou non. Houve xente que albiscou, dixo, pronosticou, efectivamente, que, bueno, non o conseguiríamos. Bueno, desde ese punto de vista, bueno, o que teño que decir é que si conseguimos manter esa representación, para nós é importante, dende logo, desde a idea que nos defendemos de país, etc., tamén o é, seguir tendo presencia no Congreso dos Diputados, e logo se produce, efectivamente, unha perda numérica de votos. Ten unha parte de explicación en que hai unha menor participación e logo ten outras, non? E dito eso, eu sendo perfectamente consciente, naturalmente, como non o vou a ser, de cal é o resultado real que obtivo a nosa organización, eu digo que a partir de aí, efectivamente, habrá que facer todas as reflexións habidas e por haber. Eu, desde logo, levo, de logo,
practicando e demandando hai moito tempo no Bloque Nacionalista Galego para intentar, obviamente, que digamos que a mensaxe que nos transmitimos, as ideas que transmitimos, bueno, sean apoyadas por máis xente. El señor Beiras la semana pasada también advirtió o amenazó de que si no había una renovación real dentro en el seno del BNG, su formación en Contra o Inbandiño abandonaría al Bloque Nacionalista Galego. Guillerme Vázquez piensa evitar esa partida. ¿Tiene usted temor a unha división en el Bloque Nacionalista? No, eu de logo traballarei como fixen toda a miña vida, pola unidade, naturalmente, do Bloque Nacionalista Galego. Que pasa que vostede tamén me entenderá se digo que, en fin, se un non quere bailar, dous non bailan, no? Eso, a partir de aí, eso é elemental, no? Por lo tanto, eu a estas alturas, vamos, non teño que prejuzgar, nin queixarme, nin non queixarme, nin preocuparme, nin non preocuparme. As cousas que son e han de ser. Eu traballarei, desde logo, pola unidade do BNG, pero habrá quen que quererá ter que traballar tamén por esa unidade, e se non quere facelo, pois eu aí non teño a estas alturas moito que decir, porque as cousas son así de elementais, non? A mí, visto o que pasou, me dá impresión, non sei, como que se o Bloque chegou un pouco ao teito electoral posible, 30.000 arriba, 30.000 abaixo, penso, isto pode estar un pouco relacionado con ser excesivamente radical nos plantexamentos, sabendo que actualmente os votos están máis no centro, en buscar posturas un pouco máis centradas. Tamén isto está en relación co feito de que moitas veces o Bloque está moi dependente de facer solo pactos co PSOE. Eu non sei se todo este plantexamento, abrir un pouco máis os esquemas, podría facer do Bloque unha alternativa con máis apoio na cidadanía galega, que é bastante, diríamos, suave nos seus plantexamentos. No, vamos a ver, do que vostede plantexa, eu seguro que dá para ter e profundizar en todo eso durante moito tempo, non? En calquer caso, eu quero decir unha cousa, non? Bueno, o Bloque Nacionalista Galego, por utilizar os términos que vostede utiliza, eu creo que xa hubo momentos, non sei se eu podo decir así, porque un está sempre preso do que di, non? Pero, bueno, é dicir, que eu creo que xa intentou ese virase con un resultado escaso, non? Digamos, no sentido de que, bueno, pues nos levamos efectivamente moito tempo cunha baixada electoral, que eso non se pode negar, non? E eso non sempre seguindo exactamente a mesma línea. Bueno, hai outra cuestión que eu quero decir, el tema del radicalismo ou non radicalismo. Eu, se estou en política, estou porque creo nunhas determinadas ideas. E eu, se estou nun grupo político, estou para defender esas ideas, non? Eu xa sabe vostede que hai unha crítica, e eu creo que certa, digamos, na sociedade, que lle axudica que os partidos políticos en realidad minten como bellacos, non? E en realidad o que tratan é de presentar un programa electoral que, digamos, parezca que responda aos intereses das e depois non cumplir nada, non? Bueno, eu con eso nunca estuve, se non estaría naturalmente en outros grupos políticos onde se está moito máis quente que no meu, non? E, sin embargo, eu sí creo que cando un está por convicción debe defender as ideas. E entón o radicalismo, bueno, a mí me parece que nunha situación como a que temos no país, outra cousa é que eu admita que moitísima xente diga no, eu non quero eso que vostedes plantexan e prefiro isto outro. E se eu eso non o vou a discutir, porque a xente sempre ten razón. Pero nunha situación como a que estamos, onde se pode ver de calquer maneira, o noso país se cae literalmente a cachos, con el paro disparado, a emigración como maldición bíblica e o despoboamento de amplias zonas, bueno, despois da destrucción del lácteo, del naval, de uno detrás de outro. Ou nunha situación, desde o punto de vista económico-social, absolutamente tremenda, donde efectivamente seguimos con políticas europeas al servicio de la banca, el cuarto Reich alemán en marcha, sin tanques, cesando xa presidentes de goberno e colocando, eso por falar del marco europeo. E no caso galego ou español en xeral, onde aquí a única vía para solucionar as cousas é recortarlle a xente para non tocar os banqueiros, eu non sei se iso plantexarse ou facer frente a eso é algo de radicalismo. A mí me parece elemental, absolutamente elemental en este momento, digo, polo ben casi da humanidade. Dito eso, efectivamente, bueno, nós temos problemas moitas veces que pode ser de que a xente non, bueno, pois non quere eso, efectivamente, e eu eso acepto. Tamén temos algúns outros, no sentido, e non hai queixa ninguna, de que é moi difícil moitas veces poder trasladar
o que pensas de verdade a un número importante de xente. E iso tamén é obxectivo, non? É dicir, eu podemos aquí falar, por exemplo, de cousas sobre caixas. Nós tuvemos unha determinada posición, bueno, se aquí se empeza a repetir que el Bloque Nacionalista Galego apoyou al PP en el tema de caixas, pois, ala, démonos por fastidiados. Non responde á realidad. En todo caso, o Bloque Nacionalista Galego plantexou unhas iniciativas e el PP se sumou. Pero, bueno, se esa realidad se transforma e a xente acaba, pois botelle usted un galgo a explicarlle a xente cual é nuestra posición. Bueno, dito eso, o do PSOE tamén é unha cuestión que hai que reconsiderar, pero tamén temos que ser todos conscientes, non? A realidade política galega, pois dá a que dá, normalmente está reducida a 3, bueno, en fin, tamén dá o que dá. Pero todo eso ten que ser obxecto, e eu aí concordo con vostede, e unha reflexión importante dentro do Bloque Nacionalista Galego. En que dirección? Pois na dirección, obviamente, de intentar, desde logo, desde o meu punto de vista, defendendo o que un pensa, bueno, pois tratar de facelo o mellor posible para ser comprendido. Pero, como eu non creo que podamos avanzar, se me permite, é por la vía interesada de dispara para aquí, dispara para lá, porque unha das cousas, tamén o digo con toda a claridade, que a nós nos están influindo negativamente desde hai moito tempo, pois esta imaxe constante de división, de permanente rifirrafe, e iso tampouco vou obviar. Ahora a estas alturas xa o vou a decir, porque se apostas as cosas así, pois o digo, pero tamén hai moitas cousas sobre as que reflexionar, e eu estou absolutamente disposto a facelo. Estas han sido las 3 entrevistas de la noche con un marcado carácter político, un adelanto de lo que serán las próximas elecciones autonómicas en Galicia. Les espero el próximo martes. Hasta entonces, pasen una muy feliz noche.